Buenos días, les habla el profesor Luis Mesa García, de la Escuela Gabriela Mistral de Iquique. En esta oportunidad trataremos sobre el vocabulario número 3. Para tratar el vocabulario número 3, vamos a empezar viendo un texto. Para realizar cualquier preparación culinaria, se requiere seguir una serie de pasos, con el fin de poder cocinar lo que se desea. A este tipo de texto le llamamos receta y corresponde a la serie de textos llamados instructivos, porque da instrucciones, que describen paso a paso en forma cronológica y secuencial. Acuérdense que ya hemos visto lo que es la secuencia, lo que se debe realizar en el proceso de preparación de un alimento. Entonces, nuestro vocabulario va a estar dentro de un texto llamado receta, que es un texto instructivo. A diferencia de los textos narrativos que hemos visto, que son los cuentos y los textos informativos, en este caso el texto instructivo da instrucciones para hacer algo. Siempre tiene un fin último, que es hacer algo. En este caso, en la receta, veremos qué es lo que quieren hacer. Pero para ello, recordemos que hoy día vamos a ver las siguientes palabras. Vocabulario. Perdón. Consistente. Época. Ingredientes. Introducir. Previamente. Protagonista. Recurrir. Tradicional. Utilizar. Variedad. Yo les recomiendo que en este momento, si quieren, hagan pausa, vayan al diccionario y completen estas palabras, su definición, buscando en el diccionario, ya sea el diccionario que tienen en la biblioteca o el diccionario que lo pueden buscar por internet. Muy bien. La receta de hoy día es alfajores chilenos. Toda receta tiene dos partes, incluso tres, que podría ser la ilustración, como vemos acá, que nos ayuda a ver lo que se va a preparar y cómo va a quedar. Tenemos los ingredientes y la preparación. En este caso, los alfajores chilenos, vamos a hacer una pequeña reseña. Normalmente nos va en los textos instructivos, en este caso los ponemos para ampliar el vocabulario. En época de fiestas patrias, hay que buscar qué significa época de fiestas patrias. Es muy común que en las cocinas se prepare una variedad de comida tradicional. Estas tres palabras están dentro de nuestro vocabulario. Y uno de los protagonistas, la palabra, de la repostería chilena es un dulce que se conoce como el alfajor chileno. A continuación, te guiamos a través de simples pasos para que hagas una preparación deliciosa. Yo siempre comento lo siguiente, que para hacer una receta necesitamos dos cosas importantes, dos cosas que son primordiales. La primera es los ingredientes, porque si no hay ingredientes, ¿qué voy a hacer si no he comprado los ingredientes o no tengo en la casa los ingredientes? Entonces, esta es la parte numérica, podríamos decir, porque siempre tiene una cantidad. Son los datos. Por ejemplo, acá, para hacer estos alfajores chilenos, necesitamos 6 yemas de huevo, 6 cucharadas de harina y un tarro de manjar. Esto no tiene secuencia. Yo puedo comprar primero la yema, puedo comprar después el tarro de manjar, después las 6 cucharadas de harina. Lo importante es que estén los ingredientes completos en el momento que queramos hacer la receta para el procedimiento o preparación. Sin embargo, ya para la preparación necesitaremos sí tener una secuencia, porque yo no puedo ponerlo al azar, que voy a hacer primero, que voy a hacer segundo, sino que tiene un orden para que salga bien. La preparación es la siguiente. Batir las yemas hasta que blanqueen. Debe quedar un batido espumoso y consistente. Buscar esta palabra. Luego mezclar el batido con la harina cernida hasta que quede una masa muy íntegra. A continuación, pasar al uslero sobre la masa hasta que quede una lámina delgada. Cortar la lámina de masa en circunferencias para que sean perfectas. Se puede recurrir, otra palabra, al uso de moldes o bien utilizar un vaso pequeño.
Posteriormente, pinchar la circunferencia con un tenedor e introducir las porciones en el horno, previamente calentado. Las masitas se deben hornear hasta que tomen un color dorado, aproximadamente 15 minutos. Finalmente, retirar del horno, untar con manjar cada tapa y luego unirla de a dos. Se puede espolvorear por el costado coco rallado o azúcar flor, si se gusta. Si se dan cuenta, son las etapas que hay que seguir, los pasos que hay que seguir. No se puede empezar con polvorear al costado con coco rallado o azúcar flor. Si yo primero no he batido la yema, tiene un orden. Muy bien. En la guía que se le está mandando, tienen que completar cada oración con un sinónimo. Acuérdense los sinónimos, aquella palabra que significa lo mismo, que no, que no cambia el sentido de la oración, correspondiente a las palabras que aparecen entre paréntesis. Acá están las palabras que están entre paréntesis. En la época de la infancia se utiliza mucha más la imaginación. Entonces, ¿qué sinónimo, qué palabra podemos cambiar acá que no cambie el sentido de la oración? Un sinónimo de época. Muy bien. Ahora, si no pueden imprimir la guía, no se preocupen. En el cuaderno escriben primero, obviamente, la definición de cada una de estas palabras. Después en el cuaderno escriben la oración, pero con el sinónimo de época. Lo mismo acá. Existe una gran variedad de aves en el sur de Chile. ¿Qué palabra podría cambiarse por variedad? Entonces usted escribe, existe una gran, el sinónimo de variedad, de aves del sur de Chile. Lo mismo con tradicional. Las cuecas es el baile tradicional de Chile. ¿Qué palabra podemos cambiar que sea sinónimo, que no cambie el sentido de la oración en vez de tradicional? Su sinónimo. Acá lo mismo, el baile del muchacho fue el protagonista de la fiesta. ¿Qué palabra podemos cambiar por protagonista? El cigarrillo tiene ingredientes tóxicos para la salud. Que lo vimos en el cuaderno, entonces el cigarrillo tiene el sinónimo de ingredientes tóxico para la salud. La jalea adquiere una textura consistente. ¿Qué podemos cambiar por consistente? En el cuaderno escribimos la jalea adquiere una textura y el sinónimo. Las personas, las personas recurrieron a los bomberos en caso de incendio. ¿Qué palabra podemos cambiar por recurrir? ¿O recurrieron? Para utilizar un aparato electrónico se debe leer las instrucciones. Cambiar por utilizar. Escribimos la oración con el sinónimo. Para introducir el tornillo en la pieza de metal se debe tener cuidado. Introducirla. ¿Qué palabra podemos cambiar por introducir? Sinónimo. Previamente se debe leer para luego poder opinar. ¿Qué palabra cambiamos por previamente? Lo escribimos en el cuaderno. Y los que tienen la guía lo pueden hacer directamente en la guía. Están las dos formas que se pueden hacer. Por último, descubre las palabras. Escribe en cada espacio las palabras del vocabulario que corresponden según las pistas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras, 10 oraciones incompletas que se tienen que completar con estas palabras. No están en el mismo orden, obviamente. Entonces, si ustedes ya entendieron, vía que leyeron en los diccionarios y completaron, si quieren pueden volver a leer el texto para que tengan un mejor sentido del contexto de la palabra. Ya completado esta parte, no debería ser tan difícil hacer esta parte. No es nuevo, sino que, ¿qué palabra podemos utilizar? No lo atrae, más bien lo. Estas palabras, como les dije, se ven o se sacan de aquí, según contexto. Acudí solita ahí, es principal y estrella en lo que hace, es decir, es con las palabras del vocabulario. No es débil, sino que no hay solo uno, más bien hay una. ¿Qué palabra podría ser del vocabulario?
que hemos aprendido hoy es el periodo, una etapa, es decir, ¿qué palabra será del vocabulario? Se necesita para completar todo. Se realiza tiempo antes, la palabra de vocabulario y acción de usar. Muy bien. Esta palabra, como son 10, y en el vocabulario son 10, hay que poner según corresponda en esas oraciones que están incompletas. Y eso sería todo. Nos vemos hasta la siguiente clase. Que estén bien, cuídense mucho.